Buenas noches, seleccionador. Enhorabuena. 16 victorias de los 17 últimos partidos. El problema es que el listón se está colocando muy alto y que no nos vamos a acostumbrar a algo menos que esto, ¿no? Joder, bendito problema. Dios quiera que siga así mucho tiempo. Sabes que cuando llevas muchas rachas de victorias estás más cerca de perder que de seguir ganando. Esto es así, es la estadística. Pero nosotros no nos conformamos, queremos seguir dando paso a paso, queremos cada día más. Ya sé que lo repito más veces, pero permitidme, creo que es una expresión, una definición muy gráfica. Este equipo es insaciable deportivamente y quiere más y más y más. Y lo hacemos con tanta alegría y disfrutamos tanto de cada situación y cada partido que es difícil que no fuera así, esta voracidad deportiva. Así que vamos a intentar llegar hasta donde llegamos y que cuando no se consiga, pues que algún día entiendo que no se conseguirá porque son así, las cosas son muy difíciles y los equipos cada día con España se emplean de la forma que tienen que emplearse ante una selección como la nuestra, pues pasará, pues habrá que entender que esto es así el deporte, no pasa nada, empezaremos otro ciclo nuevo, pero de luego quien quiera ganarnos va a tener que hacer las cosas muy, 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 muy bien para poder conseguirlo. Antonio, aquí delante. Hola Luis, Antonio Moy, la Radio Nacional de España. Ha habido momentos del partido que nos ha recordado a los mejores momentos de la Eurocopa. Sin embargo, solamente han jugado 4 jugadores que estuvieron en la final. ¿Cómo explicas o cómo se explica o cómo puede entender el público que estés manteniendo el mismo nivel sin jugadores como Nico Williams, Lamine Yamal, jugadores que han sido un poquito el estandarte de esta Eurocopa, con un equipo renovado y seguáis con el mismo ritmo, el mismo nivel? Antonio, tú sabes lo que te aprecio y lo que te quiero. Por eso si que digo algo no es para ti, es por si alguien lo escucha. Porque yo conozco muy bien a la gente, a los jugadores. Lo que a mí me sorprende es que os sorprendan estos futbolistas, algunos profesionales. Eso es lo que me sorprende. Y desgraciadamente, porque no están en determinados equipos, parece que no tienen la importancia de otros y solo tienen los que mediáticamente son más, ¿no? Para mí no, yo los conozco muy bien. Es el rendimiento que ofrecen, con menos nombre o con más nombre. Aquí no fallan, porque los conocemos muy bien. Y entonces jugamos a seguro. Y sabemos, se he dicho muchas veces, a ver si ya también alguno tiene memoria, que de momento y tira de hemeroteca, que me he equivocado muy poco desde que llegué aquí, muy poco. He ido cumpliendo las cosas que dije que se iban a ir cumpliendo. A ver si también alguno lo recuerda. Dicho esto, tenemos presente, que he dicho también, y futuro. Y se está demostrando. ¿Sí? Alfredo, al fondo a la derecha. Alfredo Matilla, de Relevo. Igual con el tema ahora que has sacado de lo de agrandado va a condicionar tu respuesta, pero yo quería saber cuánta parte de culpa tiene Luis de la Fuente en el estado actual del equipo, en que no solo haya 11 titulares, ni 16 y a lo mejor ni 25, sino que haya 30, y sobre todo la comunión que hay ahora mismo con la afición a nivel general. Gracias. Alfredo, nosotros formamos un grupo de trabajo fantástico, un cuerpo técnico maravilloso, los mejores del mundo, fantástico. Tenemos unos colaboradores desde los fisios, médicos, utillería, que formamos una auténtica familia. Eso une mucho, eso da mucho poder. Aquí hay una persona que se hace la cabeza visible, pero aquí trabajamos todos y tenemos el mismo mérito todos. Prensa. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Y desde ese trabajo en equipo, pues todo es mucho más fácil. Y me habías comentado de lo del agrandado. Si no se trata de estar agrandado ni no agrandado. Simplemente son las cosas como son. Hay cosas que son cosas ciertas. La Tierra es redonda. Alguno piensa que igual es plana. Esos que dicen eso seguramente lo piensen. La Tierra es redonda y es redonda. No puedes ir contra las cosas ciertas. Entonces, joder, estoy muy tranquilo. Créeme que no me cambio, no estoy agrandado. Pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero báilala. José Félix. Luis, José Félix Díaz de Marca. Algunos vamos teniendo ya unos cuantos años y hemos vivido triunfos parecidos a la selección. Pero yo no he visto una respuesta del público como está teniendo esta selección. Han pasado 10 minutos, seguía la gente en el estadio, lloviendo, y los jugadores entregados también hacia el público, en gestos.
¿Se estudia, se entrena? ¿Es el objetivo que tenéis vosotros, que decir que se estudia, se entrena el equipo, la respuesta de la afición? Pero con la afición, ¿cómo habéis conseguido este feeling que hay ahora mismo? José Félix, pues también creo que fue una de las cosas que dije en su momento, recuperar eso que llamamos el espíritu del 2010. Pero es que ese espíritu está, hay que alimentarlo entre todos. Evidentemente los resultados favorecen mucho y el equipo, y la buena marcha del equipo y la sintonía y todo, engancha al aficionado. Pero tenemos que colaborar entre todos, porque esto no solo se consigue con los resultados y que sea efímero y pase cuando no se consigan resultados, no. Yo veo otras selecciones, lo he comentado también en otros momentos, que da gusto cuando llegas a un campo, y lo hemos vivido, lo habéis vivido todos, y hay 50.000 croatas y 12.000 españoles. Y dices, joder, pues a mí el ver en nuestra casa, en nuestro país, esta reacción del público, yo me siento orgulloso, me siento emocionado de la gente, cómo vive a la selección, cómo se identifica con estos jugadores, con qué pasión lo vive. Yo estoy orgulloso de vivir en España, de ser español y de tener esta afición. Pero entre todos hay que alimentar este caldo de cultivo. Si hablamos más de otras cosas y despistamos la atención y entramos en conflicto de clubes, que aquí no hay clubes, que no nos equivoquemos, que esto es la selección española, que no hay clubes, no debería haber. Si colaboramos todos, entendemos entre todos, pues tenemos algo más ganado, José. Pero a mí esto, lo de hoy el público, me parece impresionante. Y lo de hace unos días en Murcia, exactamente igual. Pues es tan sencillo como ir alimentándolo entre todos, cada uno en nuestra responsabilidad. Edu, ahí a la izquierda. Hola, Luis, buenas noches, Edu Castelao, del Mundo. Quería preguntarte por esa rotación de jugadores, que lo que decía Antonio antes, que faltaban muchos de los que fueron titulares en la Eurocopa. Digo, más allá de que sea mérito tuyo, que parece obvio, me gustaría saber cómo se trabaja eso en el día a día. O sea, no sé si mecanizando los movimientos, insistiendo en 4 o 5 ideas muy claras, más allá de lo emocional, digamos, en lo futbolístico, ¿cómo se trabaja que un equipo juegue como hoy con tantas bajas? Edu, de verdad, es mérito de un grupo de trabajo fantástico, de un equipo de trabajo excepcional, que trabajamos todos con la misma idea, que hemos fidelizado a unos futbolistas, por eso os decía siempre que tenemos esa ventaja desde hace muchos años a esta idea. Los que han tenido que integrarse más tarde, porque igual eran más veteranos, han entendido el mensaje muy rápido y se han adaptado fenomenalmente. Pues eso al final va haciendo un engranaje, una unión que te facilita todo. Y te facilita todo desde primero la comprensión del mensaje, la idea. Yo os dije ayer que nuestra idea pueden cambiar los jugadores, pero nuestra idea es clara. Cambia el toque que le da ese desarrollo de los sistemas, de las tácticas, de todo lo que queréis hablar, que podamos hablar literariamente del fútbol. Pero nuestra idea no cambia, lo que cambia son la interpretación o el desarrollo por las diferentes características de los futbolistas, que creo que es lo importante. Pero la idea está muy clara, los futbolistas están perfectamente integrados y fidelizados a esa idea. Entonces, por decir, yo recalco una y otra vez, yo la ventaja que tenemos la ventaja, es que conocemos muy bien a los futbolistas, muy bien, y sabemos qué hay que pedirle a cada uno en el momento determinado para conseguir lo que buscamos. Y los futbolistas no fallan cuando le dicen las cosas claras y saben que le vas a pedir algo que no es rizar el rizo, sino que es algo simplemente potenciar sus fortalezas. Y ese es el camino. Vamos ahí al fondo. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ildefonso Fernández para Canal Sur Radio en directo. Enhorabuena por la victoria, por la clasificación para los cuartos de final. En primer lugar, me gustaría preguntarle por su relación con Córdoba, una ciudad que es talimán para usted. Aquí comenzó su andadura al frente de la selección sub-21 frente a Albania en 2018 y desde ahí, pues, ahí está su inmaculada trayectoria. Me gustaría preguntarle también por los internacionales andaluces, cómo los ve. Y por último, el gol de Morata, ¿no? Qué importante ha sido para él. Lo ha celebrado usted más que él, creo. Sí. Pues sí, la verdad que tengo un recuerdo de Córdoba. Aquí empecé el primer partido, efectivamente, del europeo que luego ganamos en Italia, contra Albania, y tengo un recuerdo fantástico. Luego repetimos, después de ser campeones de Europa, vinimos a jugar contra Alemania también. Y bueno, pues mi relación con Córdoba, pues tengo un cariño especial, de verdad. Me siento muy cómodo. Y luego la respuesta de la afición siempre es excepcional. O sea que más no se puede pedir. Lo de Álvaro, por supuesto que me alegro. O sea, que hayan coreado el otro día su nombre también en Murcia y hoy otra vez en Córdoba, creo que están cambiando las cosas y eso es muy buena
demuestra efectivamente eso, que estamos siendo justos primero con un gran futbolista, con una grandísima persona, y reconociendo y respetando la valía de un capitán. Ayer en Alemania se fueron 4 jugadores, se despidieron allí en el partido de Alemania, en el centro del campo. Nosotros hemos despedido hoy privadamente a Jesús Navas, pero lo que me quedo es con ese reconocimiento en Alemania y con el reconocimiento que ha habido hoy aquí, por ejemplo, a Álvaro Morata. Para mí ha sido excepcional. Y me habías dicho la segunda, los andaluces. Pues en Andalucía, fíjate tú, aquí hay futbolistas, das una patada a una piedra y salen futbolistas muy buenos, y también los conocemos muy bien, y son gente que se integran rápidamente también a nuestra idea futbolística por carácter, por conceptos futbolísticos, y porque además me gusta mucho Andalucía. Fermín. Hola Luis, Fermín de la calle del periódico. Yo te quería preguntar por Morata por la gestión del penalti, porque parecía que lo iba a tirar Mikel. Yo no sé si lo ha pedido él. Le habéis dicho que por animarlo y que se quitase un poco la espina lo tirase. ¿Cómo ha sido un poco? Tenemos, Fermín, 2 especialistas, que son Álvaro y Mikel, y siempre les decimos que el que esté en mejores condiciones no hay nunca debate, el que uno se va y lo tira, y queríamos además que lo tirara, y Mikel quería que lo tirara también Álvaro. Y bueno, luego la suerte que hemos tenido es que además ha metido el gol y lo hemos celebrado muchísimo. Necesitábamos que Álvaro, nos hemos alegrado más que él, incluso por el gol, y bueno, pues es muy bueno tener a Álvaro enchufado, feliz como está con nosotros, y sobre todo la actitud del resto de compañeros, que cuando ha fallado pues han ido a abrazarle, a animarle, y luego cuando ha metido el gol pues a arroparle y a celebrarlo más que él. Eso demuestra un poco el sentimiento de equipo que tiene este grupo. Iván. ¿Qué tal, Luis? Se llama Martín de Oquí Diario. En esas cosas que nos has ido diciendo y se han ido cumpliendo con el paso del tiempo, nos dijiste que España no iba a ser prisionera de un estilo, sino el único estilo de España iba a ser ganar, y que no ibas a jugar siempre con bandas, que algún día nos íbamos a sorprender y vas a jugar sin esas bandas que tan buenos resultados ha dado a la selección española. Yo te quería preguntar si hoy ha sido un cambio de estilo, una forma diferente de jugar, y ha quedado reflejada que España no es prisionera de ningún estilo. Iván, no como cambio de estilo, pero sí un cambio de características de los jugadores. Hemos ocupado las bandas de otra manera. En vez de jugar, hemos atacado también por fuera, porque hemos sacado bastantes centros, pero quizás sabiendo que tenemos 2 laterales que llegan mucho y que íbamos a centrar desde otras alturas del campo, no necesitábamos tanta profundidad. ¿Qué nos daban Baena y Mikel? Pues el juego interior, generar superioridades por dentro y finalización. Y luego también centros a pierna cambiada que estaban generando también mucho peligro. Vuelvo a decir, no es cambiar una idea. La idea somos fieles a ella siempre, pero no es lo mismo tener un jugador que corre los 100 metros en 11 segundos que otro que regatea y se mete hacia adentro y tiene posibilidades de golpear con un buen tiro. Es decir, hay que intentar aprovechar conociendo las condiciones de cada uno. Eso nos hace también, reforzando lo que dijimos en su momento, más imprevisibles. Tenemos más registros, somos más versátiles, y los futbolistas te ofrecen unas condiciones o posibilidades de juego infinitas, y eso es lo que intentamos de aprovecharnos. Hola, Luis, José Antonio Espina, Diario AS. Quería preguntarte por Alex Baena, porque ayer nos dijiste que se tira muy bien a la banda izquierda, aunque tú lo prefieres como interior. Al final ha acabado más como interior que como extremo, pero por fin ha marcado un gol de falta que, si no contamos mal, quitando el de Miranda, que en realidad era una sub-21 más bien, contra Lituania, hacía 7 años que no marcaba España de falta, desde Silva e Isco. Vaya 2. Ahora sí, Baena. Bueno, ¿has encontrado un lanzador en Baena? Es que tenemos muy buenos especialistas. Grimaldo es otro fantástico jugador. Álvaro Morata tira muy bien las faltas. Nosotros siempre me habéis preguntado, ¿trabajáis los penaltis? Yo siempre os he dicho, trabajamos todo. El plan de trabajo que tenemos de la semana, priorizamos ciertos aspectos porque no tenemos mucho tiempo, pero intentamos trabajar todo. Y dentro de eso trabajamos evidentemente tiros libres, faltas, y hay futbolistas que te quedas sorprendido porque desgraciadamente solo tira uno. Hay pocas faltas a veces susceptibles de golpear directamente a portería, pero es que tenemos muy buenos lanzadores. Álvaro Morata, Alex Baena también venía de meter en los Juegos Olímpicos otro golazo de falta, y cuando ha habido la falta, creednos que ya está, hemos dicho gol.
Y efectivamente, o sea, estábamos seguros porque Álvaro también. Alex Baena estaba haciendo un partidazo con una confianza, una seguridad tremenda. Y era el momento de cambiarle para que recibiera todo el cariño del público y todo el afecto de una afición, insisto, una y mil veces, que estaba entregadísima con la selección. Muy bien, gracias Luis. Aquí lo dejamos. La selección vuelve esta misma noche para Madrid. No, gracias. Sí. Dale. No, Luis, creo que con Roberto Morales, agencia de F, queda poco preguntar, pero sí que se me viene a la cabeza que en esta convocatoria se han aguantado muchos debates. Se ha dicho... Si lo sé, no digo nada, nos vamos. Se ha dicho desde Barcelona, por ejemplo, que Lamine Yamal en el minuto 91 no se le ha cuidado, que el seleccionado no lo ha cuidado. Se ha hablado de muchas bajas por decisiones que se están criticado. Ya clasificados, no sé si te preparas para lo que te viene en noviembre, porque claro, si se ha dicho todo esto con partidos importantes, ¿qué no se dirá ahora en noviembre? A lo mejor es un momento para probar a más jugadores o recuperas titulares que han faltado. Vamos a ver, que os lo voy a adelantar ya para que no os hagáis para que vayáis preparando, que queremos ser primeros, que esto es la selección española, que esto no son partidos de la comunidad de vecinos, que es la selección española. Y la selección española está obligada a competir al máximo y a jugar al máximo nivel con los mejores jugadores de España. Es la selección. Y la parte es que además lo digo con todo el conocimiento, que yo sí lo sé, los futbolistas están no encantados, encantadísimos de estar aquí, encantadísimos de jugar con la selección española. Luego, en noviembre vendrán los mejores otra vez, que creamos que son los mejores. Así. Ahora sí. ¿Vale? Gracias a todos.